Bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que es el circuito eléctrico y la ley de Ohm. El circuito eléctrico es el recorrido establecido de antemano de una corriente eléctrica a través de algún conductor. Se compone de distintos elementos que garantizan el flujo y control de los electrones que conforman la electricidad. Los circuitos eléctricos obviamente están presentes en todas las instalaciones que usan energía eléctrica. Para que haya un circuito eléctrico, nosotros tenemos que tener un ejemplo acá, por ejemplo, el circuito básico, que va a constar de una fuente de alimentación de 12 voltios en este caso, los conductores que unen los extremos de la fuente de alimentación y la carga, que es lo que está entre medio de la fuente de alimentación y los conductores. ¿Está? Ahora, la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones a través de un conductor. Se descubrió que la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones y tienen carga negativa. Es decir, que la corriente irá desde el negativo de la fuente de alimentación, que está aquí abajo, que es el guión más pequeño, recorrerán el circuito y llegarán al positivo de la fuente de alimentación, que tiene el guión más largo, por así decirlo. ¿Está? Ese es el sentido real de la corriente eléctrica. Ahora bien, normalmente se usaba el sentido de corriente eléctrica que se creía que iba desde el positivo al negativo. ¿Está? Y como se usó por mucho tiempo y hubo mucho material bibliográfico creado, muchas normativas hechas en distintos países y modos de ver la electricidad, y solo cambiaba el sentido, a ese sentido que se usaba antes, que era de positivo a negativo, se lo denominó convencional. Entonces actualmente tenemos los dos sentidos de corriente. Salvo que se aclare lo contrario, siempre se va a usar el sentido convencional de la corriente eléctrica, ¿tá? Por una cuestión de convención. Pero el real es de negativo a positivo. Ahora bien, vamos a ver la ley de Ohm, que fue enunciada por Georg Simon Ohm, que es un físico matemático alemán que aportó a la teoría de lo que es la electricidad la ley de Ohm. Él enunció que la corriente que circula en un circuito es directamente proporcional con la tensión aplicada en el mismo. Cuando hablamos de directamente proporcional, significa que si yo aumento la tensión, debería aumentar la corriente. ¿Está? Es una analogía con, por ejemplo, la cantidad de insumos o de ingredientes que yo necesitaría para hacer una torta en la que van a comer 4 personas. Tengo una determinada cantidad de tortas, de ingredientes para hacer esa torta. Ahora, si en lugar de ser 4 personas van a ser 8 personas, yo debo hacer una torta mucho más grande y debo aumentar la cantidad de ingredientes para que me alcance, para que las 8 personas coman lo mismo que iban a comer las 4 personas con los ingredientes normales. ¿Está? Esto es proporcionalidad. Ahora, si yo digo que la segunda parte de la ley de Ohm dice que la corriente que circula a través de un componente es inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento la resistencia en un circuito, la corriente debe disminuir. Una analogía sería una pizza, ¿tá? Que tiene un tamaño determinado. Si a esa pizza se la comen 4 personas y la dividen en 4 partes, cada uno va a tener una determinada cantidad de pizza. Ahora, si yo aumento la cantidad de comensales,
en lugar de ser 4 personas van a ser 8 personas, pero es la misma pizza, cada persona va a tener una porción más pequeña. Es decir, se va a achicar la porción de pizza. Sería la inversamente proporcional. ¿Tá? Sería una analogía como para ir viendo. Ahora bien, esa fórmula o esa ley, digamos, se tradujo en una fórmula matemática, que es la siguiente. La I de intensidad va a ser igual a la B corta de voltaje sobre la R de resistencia. Nosotros podemos despejar esta fórmula y obtener que la tensión va a ser igual a la intensidad por la resistencia y que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. De la misma forma podemos aplicar el triángulo mnemotécnico, que es el siguiente, en donde tenemos los 4 símbolos que interceden en la ley de Ohm. La B de voltaje, la I de intensidad y la R de resistencia. Para obtener la fórmula a través de este triángulo, lo que tengo que hacer es tapar la magnitud que quiero hallar. Es decir, si quiero calcular la intensidad, tapo la I de intensidad y me queda que el voltaje va a estar sobre la resistencia. Si quiero calcular el voltaje, me queda que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Y si quiero calcular la resistencia, obtengo que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Tá? Es una regla mnemotécnica que yo puedo llegar a utilizar. Obviamente lo lógico sería que yo me sepa la fórmula. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm en un circuito puro para demostrarla. Un circuito puro es porque tengo una sola fuente de alimentación, que en este caso es de 12 voltios, los conductores y una sola carga, que en este caso es una resistencia de 2 ohms. Y lo que yo desconozco es la intensidad. Ahora bien, como no sé la intensidad, busco la fórmula para calcular la intensidad, reemplazo los valores, en este caso 12 voltios dividido 2 me da 6 amperes. Una vez que tengo ese cálculo, ya sé que la intensidad es de 6 amperes. Lo que voy a hacer ahora es reemplazarla en un circuito igual, pero aumentando la resistencia. Es decir, la fuente de este nuevo circuito va a tener la misma fuente, 12 voltios, pero en lugar de una resistencia de 2 ohms va a tener una de 20. Es decir, aumento la resistencia del circuito. Reemplazo los valores, 12 voltios dividido 20 en este caso, y obtengo que la intensidad es de 0,6 amperes. Es decir, disminuye la intensidad, cumpliendo una de las partes de la ley de Ohm. Ahora bien, partimos del mismo circuito, que ya tenemos los cálculos hechos, y vamos a demostrar qué sucedería cuando yo aumento la tensión. Es decir, tengo la misma resistencia que va a ser de 2 ohms, pero voy a usar una fuente de alimentación de 24 voltios en lugar de 12 voltios. Obtengo la fórmula, reemplazo los valores, 24 dividido 2 me da 12 amperes. Es decir que la intensidad para este circuito sería de 12 amperes. Por lo que veo es que al aumentar la tensión aumenta la intensidad. De esa manera queda comprobada la ley de Ohm matemáticamente hablando. Ahora bien, yo puedo usar la ley de Ohm aplicada a un componente de un circuito. ¿Tá? Solamente a un componente se puede aplicar también. Es decir, yo tengo esta resistencia. Está conectada en un circuito, no me interesa ahora qué circuito sea, solo sé que de ese circuito me dicen que la resistencia vale 100 ohm, que tiene una tensión aplicada, si yo la midiera con el multímetro, de 4 voltios, y lo que desconozco es la intensidad. Busco la fórmula, reemplazo los valores y obtengo que la intensidad va a ser de 0,04 amperes. Ese es un caso, cuando no sé qué intensidad hay en el circuito. Ahora, el segundo caso sería, partimos de un componente que es una resistencia, puede ser un LED, una LDR, un potenciómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, estos son los datos. No sé el valor resistivo que tiene,
Sé que tiene una tensión de 4 voltios y que la intensidad que la atraviesa va a ser de 0,02 amperes. Busco la fórmula para calcular la resistencia, reemplazo los valores y obtengo que la resistencia sería de 200 ohm, por ejemplo, 200 ohm. Reemplazo los valores, anoto. El último caso sería en el que yo lo que desconozco de esa resistencia es qué voltaje tiene. Sé que la resistencia vale 100 ohm, la intensidad que la atraviesa es de 1 ampere, pero no sé qué voltaje aplicado tiene. Busco la fórmula para calcular el voltaje, reemplazo, calculo y obtengo que la tensión que tendría aplicada esa resistencia es de 100 voltios. Ese sería el tercer caso.